todos ustedes saben, la mayoría, yo no soy militante del Partido Obrero, soy de izquierda socialista, otro de los partidos del Frente de Izquierda. No se acerca más. Por lo tanto, un doble agradecimiento. No se acerca más. Y voy a comenzar. Anote acá. ¿Quién es Pablo Heller? Lo voy a sorprender. No sabe lo que voy a decir. No sabe Lo voy a qué es. sorprender de verdad. Lo voy a escrachar. Como hace muchos años, tenía 18 años, ¿no? Cuando en la época de la dictadura, cuando obviamente no existían libros como estos, e incluso los clásicos del marxismo eran inencontrables, yo era un joven inquieto, salía del secundario y buscaba algunas referencias y empezaba esos intentos de movimiento estudiantil en las catacumbas que había, y bueno, era invitado a alguna agrupación u otra, también clandestinas, en el fondo, a charlas. Imagínense, uno iba a una charla con un miedo bárbaro, uno que era el que iba a escuchar la charla. Imagínense, no el que la va a escuchar, sino el que la va a dar. Y bueno, y ahí yo tuve ocasión de escucharlo varias veces a Pablo, ¿no? Que era un poquitito más grande que yo, no sé cuánto, pero un poquitito, no mucho, es joven. Pero me está escrachando. Pero tuve ocasión de escuchar en esa época, el nombre ha cambiado al licenciado Pablo Sánchez. El licenciado Pablo Sánchez, de Pablo Heller, dando muy interesantes charlas sobre diversos temas. Así que bueno, para mí es un honor, pasados los años, pasadas mucha agua bajo el puente. Digo esto porque Pablo es un militante, un dirigente del Partido Obrero, es un economista, un crítico de la economía política. Nos cuesta definirnos, ¿no? Nosotros exactamente con qué somos. La palabra economista, cuando decimos ustedes sos economistas, sí, en realidad sí, pero y tenemos que empezar a explicar una cantidad de cosas que están explicadas en los capítulos del libro, de cómo nos diferenciamos de los economistas burgueses. Pero además esto, ¿no? Una trayectoria. Yo creo que esto siempre es muy importante remarcarlo porque muchas de estas cosas hacia las nuevas generaciones están como naturalizadas, ¿no? Me dice, bueno, a ver, quiero leer marxismo, anda a la librería, comprarle algún librito y bueno, está, se puede escuchar, se pueden venir a ver charlas. Bueno, en una época eso no era tan así y Pablo era uno de los que en la época donde la dictadura se había fijado como objetivo, entre otras cosas, de hacer desaparecer el marxismo revolucionario como fuerza política transformadora e incluso en sus textos era una de esas poquitas personas que mantenía el hilito, la bandera de no solo la militancia clandestina en la época de la dictadura, sino también era uno de los propagandistas, de los que daba cursos y daba charlas y por lo tanto tenía que poner la cara, ¿no? Cosa que no era menor en esa época. El libro para mí es un gran libro, ¿no? ¿Cómo es el capitalismo y su dinámica hoy? ¿No? Voy a tener un poquitito del título, por eso me gusta esta idea del zombie, ¿no? Yo vengo utilizando otra palabra, que decía, hay un capital gaseoso que no encuentra ubicación productiva, producto justamente de todas las dinámicas que explica el libro y que entonces va flotando por ahí, generando burbujas, explotando, generando crisis. Esta idea, ¿no? De como los muertos vivos me parece un hallazgo interesante, muy interesante. La metodología es una metodología impecable, bien lo dicen el prólogo del Tamir y el de Pablo Rabe lo señala, ¿no?
Sería un libro impecablemente marxista desde el punto de vista de cómo está construido metodológicamente y de los planteos que hace. ¿De qué habla el libro? Habla de la crisis, ¿no? Pero cuando decimos crisis, cuidado, porque crisis puede decir cualquier cosa. Hay muchas, todo el mundo habla de la crisis. Ahora, ¿de qué estamos hablando en concreto, no? Estamos hablando, sí, efectivamente, en chiquito, de la crisis que apareció allá por el 2007-2008, 9 años de crisis económica capitalista mundial, sí, pero también ubicando esa crisis dentro de una tendencia más larga, más grande, que es la de un capitalismo en decadencia, ¿no? Un capitalismo senil, un capitalismo que ya dio todo lo que tenía que dar en otro momento histórico y que entonces, ahora, bueno, siglo XX-XXI nos ofrece estas realidades. Y efectivamente, como lo plantea Pablo, las grandes líneas de la crisis ya las había planteado Marx en el Capital. Entonces, lo que hay acá arriba en la mesa es una puesta en acto. Me parece a mí que yo miraba acá algunos capítulos, por ejemplo el capítulo 3, ¿cómo arranca Pablo? Pablo arranca empírico, ¿no? Arranca bien, a ver, la crisis es esto, empieza a hacer un relato con datos médicos, podemos decir, empezando por lo concreto, pero inmediatamente nos lleva a la discusión de fondo que acá la planteaba muy rápido, pero para mí es muy importante porque nosotros acá, por ejemplo, dando clase, damos más 2 puntos, ¿no? A veces no tenemos mucho tiempo, tenemos clases a hacer. Se achican, explicamos, ¿no? O sea, la mercancía, el valor, la explotación, la crisis del capitalismo. Dice, bueno, la crisis del capitalismo para Marx se explica por la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Pum, lo explicamos, punto. Lo que no explicamos es que para muchos autodenominados marxistas, en realidad, para la mayoría, le tratan de escapar a esa explicación. Le tratan de escaparle, aprovechándose de qué? Aprovechándose de que, bueno, usted lo dice, bueno, pero eso está en el tomo 3 del Capital, que Marx nunca lo corrigió, y entonces, como Marx puso las tendencias, pero puso las contratendencias, al final queda todo indeterminado, y habría que ver si Marx dice eso al final, ¿no? O sea, cualquiera que ha leído el tomo 3 del Capital, Marx dice, o sea, efectivamente, el sentido, la dinámica del capitalismo y su crisis se expresa por esta tendencia a la caída de la tasa de ganancias que efectivamente es lo más profundo y es la comprensión final de cómo funciona y por qué el capitalismo va hacia su final. Por ello siempre digo, ¿no? Y a lo mejor acá, Marx tenía 2 cosas en la cabeza que eran una misma. Quería contestar 2 cosas. Quería encontrar el secreto de la explotación en la sociedad capitalista, de la plusvalía. Pero a la vez quería encontrar también la dinámica de por qué el capitalismo tenía en su seno inexorablemente la crisis y la posibilidad de un modo de producción superior. Y es las 2 cosas, no es una sola. Por eso el tema de la explicación de la crisis es fundamental. Hay excelentes capítulos, yo se lo comentaba recién a Pablo, muy bien logrados, de estas discusiones sobre la explicación de la tasa de ganancia, la tendencia a la caída, y también un repaso crítico y en debate de justamente todos estos autores que desde distintas tradiciones del marxismo trataron de escaparle a esto, de buscar la explicación de la crisis capitalista por otro lado. ¿Para qué le buscaban la explicación por otro lado?
Hoy en día no hay ningún economista de ninguna corriente que pueda negar que hay crisis, que existen las crisis. Pero decir que en el capitalismo hay crisis, inclusive decir que hay crisis globales, largas y profundas, todavía no alcanza para ubicarse en el campo del marxismo, de la crítica de la economía política. Porque todos esos que dicen que hay crisis señalan las crisis como un momento cíclico. Pero bueno, hay crisis y de la crisis se sale y se vuelve a crecer y después vendrá otra crisis, ¿no? O sea, esto lo dice Keynes, lo dicen un montón de estos autores que circulan entre el keynesianismo y el marxismo, y hasta por otro motivo, ya hoy lo tienen que reconocer hasta los autores del mundo clásico, que dirán que es por la intervención del Estado. También, y viene la crisis, se sale de la crisis. Entonces, me parece que este es el corazón de la discusión. Ahora, Marx, y Pablo lo marca, no dice que el capital no tiene ninguna posibilidad de salir de la crisis. En realidad, el capital tiene mecanismos para salir de la crisis, que es la destrucción física de una parte del capital sobrante. Ahora, esa destrucción física de una parte del capital sobrante es terrible en sus consecuencias sobre las relaciones sociales, sobre las clases. Por eso pone arriba de la mesa la discusión de la revolución social. Creo que Pablo lo logra expresar varias veces, pero elegí una frase, ya le voy a citar la palabra a él. Dice: para el marxismo, por lo tanto, el progreso, entre comillas, no es inevitable. Entendiendo por progreso, bueno, viene el capitalismo y después automáticamente viene el socialismo. Para el marxismo, por lo tanto, el progreso no es inevitable. Sí lo son el choque y el enfrentamiento de las fuerzas sociales en común. Pero de ningún modo está asegurado de antemano un desenlace de ese conflicto. El pronóstico es alternativo. Existe la posibilidad de avanzar, pero también de retroceder, del progreso y del no progreso, del socialismo o de la barbarie. Esto es muy importante porque Pablo y Camila también usan una expresión que yo no uso, pero la respeto. No lo uso porque no me gusta la palabra, está todo bien. Que es esta del catástrofe, ¿no? El derrumbe. Está en Marx, es el Zusammenbruch. Ahora, muchos autores que han criticado vulgarmente este concepto dicen: bueno, entonces vos estás diciendo que el capitalismo automáticamente se cae, entonces una especie de mecanismo automático tenés puesto el caminito al socialismo. No es eso lo que está planteado. Lo que está planteado es que efectivamente el capitalismo, este capitalismo senil, no tiene ninguna salida que no sea la continuidad hacia la barbarie. Eso es lo que está expresando. Y por lo tanto, es un llamado a la acción política, ¿no? Sobre todo somos un poquito más grandes hacia la nueva generación, ¿no? Uno pasa la antorcha hacia las nuevas generaciones y dice: bueno, chicos, a ver, ¿cómo va a ser el capitalismo dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 30? En nuestros países semicoloniales o en el mundo central, en países imperialistas, ¿no? ¿Cómo va a ser? Va a ser peor, va a ser de más crisis, va a ser más decadente, va a ser camino a la barbarie, salvo, y bueno, viene
y sí de nuestro optimismo, que efectivamente la clase obrera pueda, como Trotsky, ¿no?, resolver ese problema histórico, ¿no?, de la construcción de la dirección revolucionaria, ¿no? Esta frase de Trotsky que siempre nos llama, que es las condiciones para la revolución socialista no solo están maduras, sino que empiezan a pudrirse. Entonces es urgente poder resolverlo. Me parece que el libro es un llamado a eso, además de tener muchas perlitas, ¿no? Muchas, no solo en el recorrido de la crisis y de la caída de la tasa de ganancia. Hay 2 capítulos finales de debate más general, con la posmodernidad, con el concepto de verdad. Hay un par de capítulos que pueden parecer más técnicos, pero muy interesantes, de discusiones locales con respecto a la inflación, las políticas monetarias, el Banco Central, que también vale la pena trabajarlos, y por lo tanto es un llamado a la lectura del libro, ¿no? Fundamentalmente nosotros siempre decimos que las elaboraciones que tratamos de hacer desde el marxismo, desde la izquierda, desde el frente de izquierda, no se resuelven con una charla, ¿no? Una charla con un curso, nada resuelve después la necesidad de la lectura individual, de los materiales, de subrayarlos, trabajarlos, ¿no? Porque eso también forma parte de poder militar mejor, ¿no? De tener una visión y una capacidad de propagandizar y de discutir con más fuerza. Así que bueno, gracias y bueno, Pablo. Bueno, en primer lugar, le agradezco a Sebe, ¿cómo te disculpo? Sebe, por eso yo después de un momento me confundía, digo, le voy a preguntar bien, forma parte de toda la nueva generación que está poniendo en pie acá el Partido Obrero y también el Frente de Izquierda, acá en Olavarría, así que, y por supuesto, te agradezco mucho también que te hayas sumado, también que yo le asignaba especial importancia porque no es menor también de que él en su calidad, no solamente de integrante y dirigente de unas organizaciones que compartimos el Frente de Izquierda, sino también su calidad de docente. El hecho de que te hayas podido sumar también es un valor agregado porque, bueno, sos parte de esta casa de estudios y bueno, en la propaganda, incluir y poder, después incluso estamos con la idea de que se pueda grabar, reproducir, también tiene su importancia, no se limita solamente a la charla, sino puede hacer una labor de divulgación de todas estas cosas. Entrando en el tema, lo que concentra el libro, por eso está el nombre, les digo el estilo. Vamos, ya que se trata de hacer algún tipo de confesiones acá, así como hizo él, de que también te agradezco, no sabía que habías participado, la primera vez que me haces comentario en alguna de las actividades. Efectivamente, yo me llamaba, igual que estaba Jorge después decidió no cambiarse el nombre. Yo me llamaba Pablo Sánchez. Se ve que quise mantener el primer nombre y cambié el segundo. Y entonces, bueno, era el nombre, el seudónimo. Pero después, por diferentes circunstancias que se dieron, decidí directamente utilizar mi nombre y apellido. Como Jorge ya había adquirido muchas, también decidió mantener su propio seudónimo. Entonces, bueno, no sabía, me sorprendiste también con esa mención ahí de cosas que es muy grato, porque es todo, como vos decís, es un hilo conductor en una trayectoria de por medio. Esto no es que surge de la nada, que somos paracaidistas, sino que la elaboración de esto es una elaboración, ni siquiera también una elaboración, siendo, reconozco, un trabajo mío, lo que hago es también compartir, darle forma a una elaboración que tiene un carácter colectivo, porque es la elaboración política de un partido también, no simplemente un trabajo individual. Es
su metabolismo con un partido político, de las cuales yo contribuí y a su vez también contribuyó como todo otras también experiencias que vinieron del conjunto del movimiento obrero nacional e internacional, en las cuales nos nutrimos. No es que se puede decir que esto es una creación, si bien original mía, tiene todo este componente. Y no puedo dejar de destacar, porque lo dice el libro en su introducción, también es un homenaje a Pablo Riesni, de las cuales ustedes van a ver en los próximos días se cumple el primer aniversario de Pablo Riesni. Y yo lo pongo en el libro, es un libro dedicado a Pablo Riesni, porque es una materia prima, como lo pongo en el libro, que fue amasada en común, lo que en el libro de está. Y lógicamente también él sabía que yo estaba con la idea, porque muchos me alentaron a que muchos de los materiales o elaboraciones que yo había hecho, me dijeron, ¿por qué no lo volcás y lo concentrás en el libro este? Que van a ver que no es un libro simplemente que es una recopilación. Volví a reelaborar algunos temas, están cambiados, vueltos a tratar, no es simplemente una sumatoria de lo que había escrito anteriormente. Y ciertas cosas las había comentado con Pablo Riesni. Y pongo en un libro que sentí muchas ausencias porque sentí la falta de aquel que con sus comentarios, ustedes también lo conocieron, muchos de ustedes, no sé, o varios de ustedes lo conocieron, y los que no tuvieron se perdieron realmente, ¿no? Una persona realmente de gran envergadura en todos los planos, y con los cuales tuve la satisfacción de compartir años de docencia en común, de las cuales compartíamos las cátedras, pero fundamentalmente la amistad, por supuesto, y de militancia, porque prácticamente con Riesni nos formamos en común y tuvimos, ¿cómo les puedo decir?, la satisfacción, también el orgullo de haber puesto piedras basales en que algún día, cuando se reconstruya también es una asignatura que tenemos pendiente, la historia del partido obrero. Bueno, compartimos varios momentos, entre ellos, para los jóvenes, la fundación, aunque les parezca ahora, de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que lo hicimos en un momento también complicado, porque fue saliendo no de la dictadura de Onganía, de la dictadura de Videla, sino la dictadura anterior, que hoy es conocido como dicta blanda, comparativamente con la de Videla, que era la dictadura. La otra fue después calificado de dicta blanda porque no tuvo el nivel, bien que todos nosotros tuvimos procesos. Yo fui perseguido también, tuve procesos ahí también penales, tuve que comparecer ante lo que era la Cámara del Terror en esa época, en la primera dictadura. Bueno, sé que la historia es larga, pero bueno, hay un homenaje acá a Pablo Riesni, de los cuales, por supuesto, probablemente hubiera mejorado la calidad, porque sus comentarios hubieran sido muy útiles para mejorar el libro, pero muchas de las cosas que decían. Y siendo un homenaje, lo pueden ver en las páginas, unas notas que escribió Ramal ahora, está todo este tema que rescata en el aniversario una de las cosas fundamentales que trabajó mucho Riesni, que es todo el tema del catastrofismo, y que en el libro está relatado, y que llama la atención de que haya tanta resistencia. Sin embargo, no hablemos, porque sería lógico, de la burguesía, sino también en el campo marxista, al catastrofismo. Él se tomó el trabajo, Pablo me dice, de mostrar, no solamente en El Capital, sino que, los invito a que lean atentamente, en varios momentos Marx menciona el tema de la catástrofe, porque dice que si un régimen social no conduce a la catástrofe, todavía significa que tiene todavía las posibilidades de ser una vía de progreso. Entonces, continuamente
utiliza este término de la idea del derrumbe, que es el síntoma, ¿no es así?, del agotamiento de un régimen social. Significa que si en la medida un régimen, porque ¿qué es el derrumbe? El derrumbe es la idea, es la contracara del progreso. Si un régimen todavía es una vía de progreso, o es un factor de obstáculo del progreso, y por lo tanto, en la medida que no hay progreso, algo que se estanca, ustedes lo saben perfectamente bien, como las cosas son dinámicas, no es que hay punto intermedio, las cosas no se pueden mantener indefinidamente, o corre el agua, y cuando el agua se traba no puede, no es así, no corre más, se convierte en un factor de ¿qué? De putrefacción. Y por lo tanto, pasamos a la contracara, de ser un factor de progreso, ¿no?, a un factor de descomposición. Y estamos viviendo, en términos históricos, el periodo de descomposición capitalista. Y de ahí, el nombre que bautiza el libro, que algo que se descompone, y esa es la contradicción que existe, merece sepultura. Y sin embargo, sigue viviendo, sigue corriendo como los zombies. Esa es la alegoría que está en el libro. Debería ser sepultado, como ahora tenemos a todas las series, ¿no es así?, que circulan por todos lados, por eso están de moda, y reconozco que tengo que hacer un elogio a quienes hicieron la tapa, porque les reconozco que cuando me pidieron que dé una idea de la tapa, mostré que a lo mejor tenía cierta originalidad cuando trataba de escribir, pero no para diseñar. Y ellos me dijeron, no, te estás chapado a la antigua. Entonces me agarró todo un grupo de jóvenes de la editorial acá y me dijo, no, en vez de una foto tradicional, porque yo iba a poner una foto de Wall Street, en donde aparece, no era tan boludo, le digo. Es decir, tan chapado a la antigua no era, sino que busqué una cosa que decía, busqué y encontré una foto en donde aparece Wall Street, las movilizaciones de los indignados, diciendo "It's capitalism stupid", o sea, una bandera de los indignados que decían "es el capitalismo estúpido, no busquen en otro lado, el problema que hoy estamos sufriendo los trabajadores del pueblo, es así que nos han cagado los ahorros, nos han cagado los sueldos, y estamos ante una situación de privaciones sin precedentes, ya no del último país de África, sino en el corazón del capitalismo y en el corazón de las finanzas, ahí mismo, pero dijeron no, vamos a poner esto que ven, que es la manito de Facebook, pero una mano zombie, es decir, diciendo bravo, 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 y el capitalismo se está viniendo abajo. Entonces es algo que merece está muerto, sin embargo sigue viviendo, que es la contradicción, y algo que se descompone, lo que correspondería es sepultarlo. Entonces, esa es la situación, ¿no es así?, que menciona el libro. Y volviendo al texto de Rieneck, que les recomiendo, que está reproducido ahora porque exhuma ciertas cosas de Rieneck, las trata de destacar. Dice que en principio, llama la atención que haya tanta resistencia a esto, incluso los marxistas, porque el problema del derrumbe tiene que ver con la transitoriedad de un régimen social, que es el gran salto. Esto sé que me comentaron que en la clase, digo, ¿cómo dan las clases José? Y dice, habla de Adam Smith, de David Ricardo, entre otras cosas. Me dijeron, coloca los clásicos y después pasa más. Uno de los grandes saltos importantes, entre otros, pero muy decisivo, entre la economía clásica, y por eso la negación se apropia de la economía clásica y al mismo tiempo la supera,
Marx, es que Marx habla que las categorías económicas no son categorías económicas eternas. Las categorías que él describe son categorías de tipo históricas, condicionadas a un régimen social determinado. La mercancía, el capital, etc. Son, por sobre todas las cosas, relaciones sociales. Y como tales de características transitorias. Así como algo tuvo un nacimiento, va a tener un desarrollo y va a tener un fin. Y lo que explica Marx en El Capital no son simplemente las leyes que gobiernan la sociedad capitalista. Por eso está todo integrado. No es que hay un tomo por separado, el tercer tomo por segundo. Todo tiene una unidad. Él explica que las mismas leyes que explican el desarrollo y el apogeo del capitalismo, esas mismas leyes son las que explican y la conducen hacia su fin. No hay que buscar el derrumbe del capitalismo en factores externos, sino que el propio capitalismo como parte de su propio desarrollo, así como se afirma, se va negando a sí mismo y va preparando las condiciones de su extinción. Y entonces es lo mismo que el individuo. Un individuo nace, la existencia es algo transitorio, y lo mismo pasa con un régimen social. Son organismos vivos que nacen, tienen un desarrollo y tienen un fin. Imagínense, ahora me van a permitir una pequeña digresión, no está en el libro, pero es una de las cosas que tengo en la cabeza, que voy a hacerlo en un momento determinado. Es lo siguiente: todo es transitorio. Todo es transitorio. Y miren qué conmovedor de esto, que el gran revolución en la física moderna, ¿cuál es? Explicar también que hasta el universo es transitorio. En relación a lo que fue, permítanme esta digresión, también es un elogio a Resnick, que también en una de las partes de que yo me voy a extender en el tema, que el universo como tal también tuvo un principio. Por eso, ¿cómo se llama el gran libro que hoy es el bestseller de la divulgación científica? Que trata un gran autor, ¿no es así?, que se lo considera el Einstein moderno. ¿Cuál es? El libro de Stephen Hawking, el que está en silla de ruedas. ¿Cómo se llama el libro de él? Historia del tiempo. Historia del tiempo. Algo que es histórico significa que tiene un principio, tiene un desarrollo y va a tener un fin. Es transitorio. Y ahora se está diciendo en las últimas investigaciones que así como se habla de una expansión, ya están los principios de que se está extinguiendo el universo. Entonces, ¿cómo? El universo hasta se reconoce que va a poder extinguirse, el capitalismo vino para quedarse para siempre. Es una cosa de locos. Y permítanme una pequeña, ya que estamos en todas las digresiones, un comentario que les quería hacer. Hasta tal punto tiene importancia esto, que algunas cosas por supuesto violentan el sentido común. Pero hay una anécdota de Stephen Hawking que a todo el mundo, que yo por eso mi admiración con Stephen Hawking llegó hasta los cielos. Hablando ahora de lo que les voy a contar. Porque ¿qué es lo que dice este hombre, no? Este hombre dice, lo cita el Papa. ¿Saben? Es real esto. Él lo cuenta como parte de su introducción al libro. No sé si lo leyeron alguna vez. Bueno, entonces dice que lo invitaron porque el Juan Pablo II estaba en el operativo de demostrar que no había contradicción entre la fe y la razón, entre la ciencia y la religión, que se podrían... Bueno, vieron, fue el mea culpa que hizo la Iglesia con Galileo Galilei. 500 años después se dieron cuenta que se habían extralimitado, ¿no es así? Y que había sido una brutalidad, ¿no? Haberlo asesinado a Galileo Galilei. Bueno, ¿cómo? No lo asesinaron, lo hicieron arrepentirse. Claro, lo hicieron arrepentirse. No. Giordano Bruno Giordano Bruno lo mataron y después a él, bueno, entonces él cuenta,
toda la cuestión de hacerlo jurar y compañía de todo. Entonces dice que se arrepienten de los Giordano Brunos, se arrepienten de lo de Galileo Galilei, y entonces dice la historia, dice, entonces el Papa nos invitó, y a mí en primer lugar, a un encuentro en Roma, que se hizo, con todos los principales físicos, para mostrar que la Iglesia estaba abierta al pensamiento científico. Dice que terminaron las deliberaciones, y los reunía todos el Papa, y los despidió. Y dijo que elogiaba todo, que había escuchado con mucha atención, todo, y que se demostraba que no había contradicción entre la religión y la ciencia. ¿Por qué motivo? Porque, como había desarrollado sobre todo Stephen Hawking, la ciencia explicaba que había pasado del Big Bang para adelante, y la ciencia explicaba el momento de la religión explicaba el momento de la creación. El momento del inicio. Bueno, muy bien. Stephen Hawking hablaba de la explosión para adelante. Todo explotó y empezó a expandirse el universo. Ahora, ¿quién dio el punto de arranque inicial para que explote todo? Dios, la mano de Dios. Entonces, dijo, acá está la unión de ciencia y de religión. ¿Me entienden? Bueno, entonces Stephen Hawking, en el libro, miren qué agudeza del libro. Dijo, lo escuché atentamente al Papa, con lujo de detalles. Dice, yo me di cuenta que no había entendido nada de lo que yo había explicado. Porque yo justamente había explicado que en mi teoría no hacía falta un principio para explicar. O sea, miren qué fuerte. Esto también lo de otro elogio a Renning, lean los artículos de Renning. El tema, a uno de los amigos dice, en el momento actual he completado la obra y he descubierto una de las leyes más importantes, o la ley trascendental de la economía política, porque es la ley que explica las propias tendencias del capitalismo, su autodisolución. Entonces, el problema, después por supuesto se ha ridiculizado, porque algunos dicen entonces significa que el capitalismo va a caer solo. No, pero hace falta el factor subjetivo. Pero el factor subjetivo, ¿qué es el sujeto consciente? Es el sujeto consciente de la catástrofe. Es decir, es finalmente que aquel que va a cometer las cosas es el sujeto que asume la comprensión del momento histórico del cual vive y asume las tareas que implican, ¿no es así?, la etapa en la cual le toca vivir. Es decir, la clase obrera como tal, organizada en forma consciente para sí como partido, es la conciencia de los límites históricos del capital. Y utilizando otra frase de Marx, dice, el límite del capital, no hay que buscar otro lado, el límite del capital es el capital mismo. Es el propio capital el que se socava a sí mismo, y entonces lo que estamos en discusión con esto son las premisas, porque si no hay un agotamiento, un régimen social todavía puede seguir dando más al desarrollo de las fuerzas productivas, no hay tal agotamiento. No están dadas las premisas de la revolución social. La discusión sobre el derrumbe es la discusión sobre las premisas históricas de la revolución social. Si están dadas las premisas económicas y sociales de la revolución social. Si no, la revolución social, si no está este derrumbe, esta catástrofe, y esta tendencia a la disolución, el capitalismo lo que tiende es que podría, digamos, perpetuarse, y el problema del socialismo o la acción de la clase obrera se convierte más que todo en una cuestión moral, no en una necesidad histórica. ¿Qué fue la diferencia que existe entre el socialismo utópico y el socialismo científico? O sea, la idea de que todo hay que deducirlo de las premisas materiales, etc. Esto es lo que está en discusión. Lo que está en discusión es la actualidad y la vigencia de la revolución social. Y no es casualidad que aquellos que se colocan en la vereda de enfrente se vuelven anticatastrofistas. O sea, que dicen, che, siempre que llovió paró, no hay que exagerar tanto, o lo que sea, son aquellos
que consideran, cuando después en otro plano tienen que sacar las conclusiones de un balance histórico de estos últimos 100 años de lucha de clase, consideran que la etapa abierta con la Revolución de Octubre, en términos históricos, ha concluido, o sea, cerrada. Es decir, no consideran la vigencia de la Revolución. Eso es lo que está en el libro. Y entonces viene lo siguiente. Viene una cosa que es una corneta, que dice, mírenlo, le voy a leer, que dice lo siguiente. Karl Marx tenía razón. Llegado a cierto punto, el capitalismo puede destruirse a sí mismo. No puedes preservar en el desplazamiento de ingresos de trabajo al capital sin tener un exceso de capacidad y una falta de demanda. Pensábamos que los mercados funcionaban, pero no están funcionando. ¿Esto quién lo dice? No lo dice ni un marxista, ni, por supuesto, ninguno de nuestros representantes del Partido Obrero, sino que lo que dice uno de los grandes gurúes de Wall Street. Quizás uno de los economistas más respetados y encumbrados en el momento que es. ¿Por qué? Porque fue uno de los que previó con anticipación que se veía Lehman Brothers y la caída dentro de las filas de la burguesía que se venía la noche, con el colapso del mercado inmobiliario y el derrumbe que se venía de los bancos de inversión en Estados Unidos. Estoy hablando de Nouriel Roubini, uno de los principales asesores hoy más reconocidos de los que se consideran los gurúes, pero no de la izquierda, sino de la derecha, del establishment. Cuando se hace cualquier conferencia del Fondo Monetario Internacional, él habla. Y nuevamente, es él el que reconoce que hay que desempolvar a Marx. Es decir, que es una cosa porque, nuevamente, en cada crisis del 2008 volvió a ser récord la compra de los libros de Marx y fundamentalmente del Capital. Y ahora, miren qué interesante, volvió nuevamente, ante la crisis actual, que es la que quiero señalar, que con esta del Brexit, nuevamente hacen furor los libros de Marx en Europa. La gente, porque es como, se lo da por muerto y nuevamente revive, y revive justamente como, y la vitalidad que tiene que ver con el proceso de la crisis capitalista. Entonces Marx hasta es reconocido por los adversarios. Él lo mencionó, y sin embargo ahí tiene un defecto en el libro, que lo corrige Jorge. Mirá que voy a hacer crítica, que me faltó un poquito y Jorge después lo vio y yo quería dar la puntada final. Otra cosa más para poder ver de que no era puntada sin hilo Roubini en el proceso de autodestrucción. Los invito a leer el capítulo en que yo hablo del estancamiento secular. Y en noviembre de 2013, no en este auditorio, en esta facultad, sino en una reunión del establishment, donde estaban los representantes más importantes de las finanzas y el empresariado, en una reunión ni más ni menos que del Fondo Monetario Internacional, toma la palabra ni más ni menos que otro gurú, Larry Summers, ex ministro de Tesoro, hablando ahora de Hillary Clinton, del esposo de Bill Clinton, ministro del Tesoro, es equivalente al ministro de Economía, la figura más importante, prácticamente la mano derecha del presidente, un hombre clave, es decir, el corazón de la burguesía mundial, que dice también, no hay vuelta que darle, los rescates. Hemos entrado en un capitalismo en una crisis inédita, superior al año 29. Miren, ahora uno puede decir, no, es Pablo Heller, es José Castillo, somos aunque no le gusta la palabra catastrofista, somos los catastrofistas. Ahí lo podemos englobar a él, que le gusta usar lo que por lo menos proclamamos la barbarie. Ahí sí somos. Bueno, entonces, bueno, no, son ellos. Entonces Larry Summers
dice que lo sorprendente, otra cosa que analizo en el libro, dice que para analizar un régimen social, su vitalidad o no, más importante que la crisis, ¿qué es? Son las recuperaciones. Porque, por ejemplo, miren las vulgaridades que se utilizan. Che, pero ¿no ves que otra vez se recuperó? Y entonces lo importante es lo siguiente. No, eso es una vulgaridad. Porque si yo mañana, alguien se recupera, ¿por qué vamos a tomar ahora del potro? Ahora se recuperó bien. Pero antes, las anteriores recuperaciones del potro eran una recuperación precaria, hasta tal punto que el tipo volvió a caer. Entonces hay recuperaciones y recuperaciones. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir entonces? Si alguien se recupera con una carpa de oxígeno, che, mirá, está caminando de nuevo. Sí, pero ¿no ves que cómo camina? Él camina con bastones. Entonces, hay algo raro. Se camina con muletas. ¿Y cuál es la característica? Que las recuperaciones actuales cada vez no pueden hacerse con la gente caminando por sus propios medios, sino que cada recuperación, que lo que se pone de relieve en la nota, necesita como nunca más de muletas cada vez que hay una recuperación. Entonces eso no es un síntoma de vitalidad, sino que la recuperación está dando cuenta de un agotamiento, de que ya no estás ante alguien joven, vital, sino que cada vez necesita más de medios artificiales para poder manejarse. Y es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿en qué estadio estamos actualmente de la crisis mundial? Otra cosa que analiza el libro. Por eso la crisis de la crisis. Esto no es, hay que seguirlo con mucha atención en forma científica. Y de la crisis del capital actual, que es el dato importante del libro, por eso es un salto de la crisis, hemos pasado a la crisis de los estados. Esto es importante porque hemos pasado que supuestamente, y entonces yo hago siempre la pregunta, y lo comparo mucho porque algunos quieren a ver cómo me explica la crisis. Entonces me ocurrió. Le dije, bueno, vamos a ver como si fuera un incendio. Cuando un incendio localiza a uno, dice, che, hay que tener cuidado a ver si se propaga, pero es un incendio localizado. Cuando se generaliza, ya uno dice, che, guarda, porque así nomás no lo vas a apagar. ¿Cuál es el colmo del incendio? Cuando se incendia el cuartel de bomberos. Porque el que tenía que rescatar a los demás tiene que ser rescatado. ¿Qué está ocurriendo ahora? Estamos en esa situación. El Estado, que salió en rescate del capital, a su vez tiene que ser rescatado. El rescatista tiene que ser rescatado. Quiere decir que las municiones que colocó el capital para tratar de sobrevivir, porque esto ha llegado hasta los bancos centrales. Y es lo que también polemiza, todo tiene un sentido en el libro. ¿Qué dicen los infelices kirchneristas? No hay problema, dice, polemizo con el tema de la emisión. Y dice, no, la emisión no es inflacionaria. ¿Vieron? Dicen, acá no, muy bien, no tiene importancia, entonces creamos déficit total. Bueno, y muestro que incluso se tratan de basar en Marx. Ahí lo ridiculizo porque distorsionan los planteos de Marx y los convierten en su contrario. Vieron que uno puede tomar las ideas, pueden ser muy útiles, pero también se las puede prostituir. Todo depende cómo uno las tome. Bueno, acá prostituyen y a Marx pobre lo dejan por eso. Marx, si pudiera levantarse, le volvería la tripa de ver tanta inmundicia teórica, no es así que se le atribuye a él. Pero esta es la característica. Entonces, ¿qué es lo que dice? En la emisión es un límite, porque es la idea de que se podría transgredir la ley del valor, se podría crear riqueza de la nada, que era la famosa idea de los antiguos. ¿Se acuerdan que trataban de crear metales preciosos, etcétera? Algunos se murieron, los hacían el intento, por tratar de crear artificialmente el oro, metales preciosos, creyendo que a través de la alquimia o lo que sea, de proyectos, hasta algunos invocando también fuerzas sobrenaturales, podían construir la riqueza. Lo mismo pasa acá, sería muy fácil. Si yo emito y creo riqueza, hoy en día, a nivel internacional, estamos viviendo un proceso de endeudamiento sin precedentes. La economía mundial está técnicamente fundida.
Porque yo les pregunto a ustedes, y esto es importante, hagamos una economía casera. Si yo tengo mi casita, mi coche, o lo que sea, una moto, o lo que sea, pero al mismo tiempo tengo un montón de deudas, me voy a quedar sin la casita, ¿no es así? Porque uno podría decir lo siguiente, por ejemplo, se hace la comparación de dos personas, dice, che, mira que le voy al lado, tiene auto, tiene casa, etc. Y yo no tengo nada, ¿no es así? Pero hay que ver cómo yo tengo mi casa y cómo tengo mi auto. Si lo tengo con recursos genuinos es una cosa. Si esa casa, ese auto, todo fue producto de una deuda, es pan para hoy, hambre para mañana. Así como tengo la casa y el auto, así me la van a sacar, ¿me explico? Es lo que pasa con la economía internacional. La economía internacional, para que ustedes tengan una idea, tiene una deuda que se acerca, algunos hablan, pero pongamos la más moderada, 10 veces el Producto Bruto Mundial. O sea, cualquiera de 10, si yo tengo 100 y debo 1000, muy bien, eso es técnicamente que está fundido, y eso está pasando con los bancos y está pasando con todos. Esta es la situación que se está viviendo muy bien. Y entonces la única forma posible de resolver eso en términos capitalistas es liquidar todo el capital sobrante. Entonces, una cosa muy importante, por eso yo quiero colocarles el problema, para poder ver la profundidad de esto. No es simplemente que se pueden salvar solamente atacando a las masas. No les alcanza a atacar a la masa, tiene que quebrar, y en eso consiste el tema, porque si no, uno dice, bueno, el capital, se ponen de acuerdo, les cargan los platos rotos a la población. No, al mismo tiempo hay que depurar una parte del capital. Es lo que se está discutiendo para poder ver, miren acá, después les traje los recortes para poder ver, si tenemos tiempo, lo que está discutiendo en Italia. Hay yo soy admirador incondicional de las tapas de The Economist. The Economist es la principal semanario internacional de finanzas, donde todo el mundo, todos los grandes representantes del mundo ven allí los análisis para sacar conclusiones para ellos. Ahí miren, hay creo que lo traje acá, no estoy seguro. Hay una foto impagable, aparece un micro con las fotos de Italia, aparece un precipicio, el micro que se está cayendo, y después dice, el Brexit se va a quedar chiquito, dice. Lo importante es lo que viene ahora, esto es lo que dice The Economist. La banca italiana está fundida. Acá aparece un artículo muy desarrollado en La Nación, donde dice de que la banca italiana, porque Italia hace 15 años que no crece, es el otro caso de un capitalismo que está estancado. Entonces, ¿cómo trataron de mantener la economía italiana? Sobre base de préstamos. Diciendo, apostando que en un momento, si le daban plata, se seguía produciendo y no podían colocar la producción y seguía el estancamiento. Entonces no podían devolver los préstamos. Entonces, no poder devolver los préstamos, ¿qué es lo que ocurre? Sí, ya no es solamente el problema de la Fiat o de las empresas italianas, pasa a ser un problema de los bancos. Es lo que decía Rothschild, ¿saben? Uno de los grandes banqueros en el siglo XX, ¿qué decía? Cuando el cliente me debe dice, me debe miles de dólares, el problema es del cliente. Cuando me empiezan a dar millones de dólares, el problema es nuestro. Porque no me lo van a poder devolver, me voy a fundir yo. Entonces, lo que está ocurriendo en Italia, los bancos no les pueden devolver. Al no devolverle los préstamos, que los tienen paralizados, a su vez, no pueden prestar. Se convierten los bancos, no tienen capacidad de prestarle porque no les devolvieron los préstamos anteriores. La economía italiana entonces empieza cada vez más a estar cada vez más paralizada. Entonces, el argumento es el siguiente. ¿Qué se hace? ¿Cómo hay que salvar? Entonces empieza el argumento que se está discutiendo en toda Europa de que hay que salvar a la banca italiana y hay que salvar a Italia. ¿Cómo se hace para salvar a Italia de todo esto? Entonces dice lo siguiente. Pide que
haya más plata del Banco Central Europeo, más que ahora salga el Banco Central Europeo a salvar al Estado italiano. ¿Está claro? ¿Y qué dice el Estado italiano? Dice, muy bien, por favor sálvenme, pero las reglas de la Unión Europea hasta ahora no permiten que se salve estados. Y de acuerdo a las nuevas disposiciones, se llama lo que es bail-in, o sea, traducido del inglés, significa que quienes tienen que pagar los platos rotos son los propios accionistas. Que los bancos entren en quiebra y que ya no vengan de afuera a salvarlos, sino que parte de los platos rotos los paguen los propios accionistas. Y hay una lucha intercapitalista enorme, porque parte del capital tiene que quebrar, se ha demostrado que ese capital era ficticio. Entonces es una confesión, ¿no es así?, del agotamiento del capitalismo. Si cada vez más, acá viene la pregunta de lo siguiente, que es la que se hace el libro. Si cada vez más los bancos están fundidos, las empresas están fundidas, y cada vez dependen más del Estado. ¿Y el Estado dónde saca los fondos? Los saca los fondos públicos. Es decir, finalmente, si la población, si los fondos tuyos, míos, de todos, tienen que salir al rescate de una economía que está en quiebra, ¿por qué no invertir los términos? ¿Por qué en vez de privatizar los fondos públicos, uno no se apropia de los recursos privados y los coloca en función de las necesidades sociales? ¿Por qué seguir alimentando un zombie y no darle sepultura y utilizar los recursos existentes, no a alguien que debe ser sepultado, sino a la nueva orden social que tendría que parir y que tendría que privilegiar las necesidades? ¿Por qué privilegiar el beneficio privado, que ha demostrado que está en crisis, está agotado, y no privilegiar las necesidades sociales? ¿Por qué no colocar otras prioridades y reorganizar la sociedad sobre nuevas bases? Eso es lo que está planteado en el libro. Y eso plantea el problema, ¿no es así?, de que si estamos ante una crisis de fondo, esa crisis de fondo empieza a tener, que es lo que el libro vuelve a lo concreto, empieza a tener una traducción en el campo social y político. Es el caldo de cultivo de grandes sublevaciones sociales, porque la gente, como acá se dijo, no es así, se trata de sobrevivir sobre la base de nuevas privaciones sobre los trabajadores, y eso tampoco alcanza. Y al mismo tiempo, eso después tiene una traducción en el plano político, y prepara giros políticos violentos, como estamos observando en todo el mundo, y es el caldo de cultivo para el derrumbe también de los regímenes políticos, que es lo que estamos viendo en todo el mundo, y un ejemplo es el de Europa, con esta crisis del Brexit. Con esto voy terminando, con la crisis del Brexit, que se pintó la idea de que el capitalismo mostraba su vitalidad, se iniciaba un mundo de cooperación y solidaridad entre las naciones, la integración y compañía, y hoy vemos cómo todo ese proceso estamos entre las antípodas, ante la disolución de la Unión Europea. Y oh casualidad, después de haber proclamado 20 años antes que la disolución de la Unión Soviética y el fin del socialismo y la primacía del capitalismo, uno de los artífices fundamentales de la disolución de la URSS fue la Unión Europea. La Unión Europea fue un agente fundamental del orden capitalista mundial para provocar la disolución de la URSS y de todos los ex-estados que pertenecían a ese espacio soviético. Y hoy en día, el enterrador de la vieja URSS, a su vez hoy está al borde de ser enterrado. Tenemos una tendencia a la disolución de la Unión Europea, porque ya no se fue Grecia, ya eso indicaba una tendencia a la disolución. Se va uno de los piezas fundamentales, fundacionales, estratégicas de la Unión Europea. Y una cosa más, ¿qué es el resultado? Que en vez de la cooperación cada vez más, a medida que el capitalismo entra en esta etapa de putrefacción, de caída de la tasa de ganancia, cada vez los diferentes potencias capitalistas se sacan los ojos entre sí
En vez de tener una cooperación, lo que tenemos es cada vez aumenta la rivalidad comerciales y la guerra comercial. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en Europa? Y fue la última reunión del G20. Está debatiendo en Europa el futuro de la Unión Europea y hay fuertes tendencias a su disolución. Se está discutiendo cómo recauchutar una Unión Europea que está absolutamente en crisis, porque ha recibido un golpe de muerte con el retiro del Reino Unido. Pero no es solamente eso es una de las manifestaciones. Europa, el resto de Europa, se están sacando los ojos entre sí. Imagínense, se hablaba de una integración, ¿y qué existe hoy en Europa? Viendo, por ejemplo, los refugiados, que nuevamente se levantan fronteras entre los estados. Antes uno entraba con el pasaporte y circulaba libremente por Europa. Ahora cada vez más se han restablecido las fronteras nacionales. Ya no circulan libremente las mercancías, se han restablecido mecanismos hasta de enfrentamiento comercial y no hay posibilidad de una unidad ni nada por el estilo, incluso una lucha interna que hacen con los refugiados y tendencias a separatismo enorme. Vieron también previamente en Inglaterra estuvo el referéndum que por poco triunfa de la separación de Escocia de Inglaterra. También Cataluña se quiere ir de España. Son las tendencias disgregadoras también de la crisis mundial. Y eso está llegando a todos lados. Entonces, para terminar, se está creando, la bancarrota capitalista crea el material de la revolución social. Porque al producirse este derrumbe, esta disolución de las relaciones sociales, esos caldos de cultivo, de fermento, de las sublevaciones sociales, de viajes políticos importantes y de tendencias y desplazamientos también de las masas, junto con la caída de regímenes políticos y que todo el sistema de dominación tradicional ya no funciona. Y se va produciendo también un derrumbe de los viejos partidos tradicionales. Imagínense, por ejemplo, España hoy en día. España no pudo formar gobierno, ahora estamos acostumbrados, forma parte del paisaje. Pero ¿hace cuántos meses no puede formar gobierno? No hay ningún partido, y es una expresión de la fragmentación de los partidos políticos. Entonces, culminando con todo esto, es lo que está la conclusión que se saca en el libro. Frente a todas estas variantes de rescate del capital, que han mostrado también sus límites insalvables, emerge como una necesidad para evitar que la humanidad sea llevada a nuevas situaciones de catástrofe, lo que acá se describió como barbarie, se coloca como una necesidad y como una cuestión de urgencia también la revolución social. Lo que hay que discutir, por supuesto, como siempre, es que no es una cosa, no es automática, sino que al mismo tiempo están todos los problemas vinculados a cómo se construye el sujeto en términos colectivos y mundiales para poder llevar esta tarea adelante. Bueno, les agradezco